La joya quebrada. No te lo pierdas. Si tu vida perfecta se hace pedazos en un instante, ¿lucharías por reconstruirla o por escapar? Suscríbete, dale a me gusta y comenta tus pensamientos. El estallido del cristal de la copa de champán contra el suelo de mármol resonó en el opulento Salón de las Musas del Palacio de Bellas Artes, justo cuando el bebé en el vientre de Catalina Beltrán pateó con fuerza. Catalina se llevó las manos temblorosas al vientre de 7 meses. El sonido se propagó por el salón de baile como un disparo, y 300 de las personas más influyentes de Ciudad de México se giraron a mirar, sus conversaciones muriendo a mitad de frase. La patada del bebé había ocurrido en el mismo momento en que la mano de Ricardo golpeaba su mejilla. Ella se lo diría a sí misma más tarde, tratando de darle sentido al instante que lo cambió todo. Ricardo Beltrán se ajustó el esmoquín con una calma ensayada. Su voz, un susurro controlado que ella había aprendido a temer, se le clavó en el oído. Sonríe, Catalina. Todos nos miran. Su agarre en el codo de ella se tensó mientras los fotógrafos capturaban lo que parecería un momento íntimo entre la pareja de oro de la ciudad, el magnate de la tecnología y su esposa embarazada en su aparición anual en la subasta benéfica. Catalina forzó su sonrisa de sociedad, la misma que había perfeccionado durante 3 años de matrimonio. Su vestido esmeralda, hecho a medida para realzar su embarazo, ahora le parecía un disfraz en una obra para la que nunca había audicionado. La tela se aferraba a su vientre, anunciando el heredero que supuestamente había asegurado su posición en el mundo de Ricardo. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra gala anual de recaudación de fondos para el hospital infantil, anunció desde el podio Walter del Río, su voz elevándose por encima del murmullo recuperado. Esta noche recaudaremos fondos para la nueva ala pediátrica que servirá a las familias de nuestra comunidad. La mano de Catalina se movió instintivamente hacia su mejilla, donde el anillo de Ricardo había dejado una leve marca. El bebé pateó de nuevo, más insistentemente esta vez, como si sintiera su angustia a través de la pared de su vientre. Ella había leído que los bebés podían sentir las hormonas del estrés de sus madres, y esa noche, su cuerpo estaba inundado de ellas. El salón de baile resplandecía con lámparas de cristal y el brillo de los diamantes. Esta era la gente de Ricardo, la élite tecnológica, las familias de la vieja guardia y los trepadores sociales que medían el valor en valores de cartera y ubicaciones de propiedades. Antes, Catalina se había sentido honrada de ser incluida en sus filas. Ahora, se sentía como una impostora usando la vida de otra persona. «Señora Beltrán, luce absolutamente radiante», exclamó Patricia Montero, acercándose con su esposo. «El embarazo le sienta de maravilla». «Gracias», se las arregló Catalina, su voz más firme de lo que se sentía. «Estamos muy emocionados por el bebé». La mano de Ricardo se posó en la parte baja de su espalda, un gesto que parecía de apoyo, pero se sentía posesivo. «Catalina ha estado leyendo todos los libros de maternidad que puede encontrar. Muy meticulosa, mi esposa». El tono condescendiente hizo que el estómago de Catalina se contrajera. Meticulosa, como si su preparación para la maternidad fuera un pasatiempo, en lugar de lo más importante que había hecho en su vida, como si su inteligencia fuera algo que debía ser gestionado, no celebrado. «¿Cuándo da a luz?», preguntó Patricia. «En 8 semanas», respondió Catalina. Luego se corrigió. «Bueno, en 7 semanas y 4 días». Ricardo se rió con indulgencia. «Ella cuenta cada día. Le digo que los bebés llegan cuando están listos,
no cuando los planeamos. Catalina se mordió la lengua. Ella contaba cada día porque cada uno la acercaba a la responsabilidad de otra vida humana. Cada día importaba cuando te preparabas para proteger a alguien que dependía completamente de ti. Pero explicar eso solo le valdría otra conferencia sobre cómo las hormonas del embarazo hacían a las mujeres demasiado emocionales. Fue entonces cuando lo vio al otro lado del abarrotado salón, y su mundo cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse. Alejandro Morales estaba cerca de las mesas de la subasta silenciosa, sus familiares ojos marrones encontrándose con los de ella a través de 20 metros y 8 años de separación. Llevaba la confianza de una manera diferente ahora, ganada en lugar de heredada. El chico universitario tímido que ella había amado se había convertido en un hombre que atraía la atención sin exigirla. Su cabello oscuro era más corto ahora, con toques de plata en las sienes que lo hacían parecer distinguido en lugar de viejo. La energía nerviosa que solía hacerlo inquietarse durante la semana de exámenes finales había sido reemplazada por la calma de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. El aliento de Catalina se atascó en su garganta. Alejandro, aquí, esta noche. El sentido de la oportunidad del universo siempre había sido cuestionable, pero esto se sentía particularmente cruel. Ricardo siguió su mirada, y su mandíbula se tensó como una trampa de acero. De todos los eventos benéficos de esta ciudad, Morales tenía que elegir el nuestro. ¿Lo conoces? Catalina mantuvo su voz cuidadosamente neutral, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El banquero de inversiones de Morales Financiero ha estado haciendo olas en el espacio de adquisición de tecnología. El tono de Ricardo tenía el respeto a regañadientes que un hombre exitoso le concede a otro. Negociador agresivo. Toma lo que quieres sin disculpas. Catalina casi se ríe de la ironía. Si Ricardo supiera que Alejandro Morales había sido una vez el alma más gentil que ella había conocido, el hombre que la había abrazado mientras lloraba por sus exámenes fallidos de química orgánica, que había conducido 4 horas para sorprenderla en su cumpleaños con su café favorito de su antiguo café universitario, que la había respetado lo suficiente como para dejarla ir cuando ella eligió la seguridad financiera de Ricardo sobre su futuro incierto. El bebé volvió a patear, y Catalina se preguntó si los niños podían sentir los lamentos de su madre a través del líquido amniótico. Catalina, querida, te ves pálida. Dolores Beltrán, la madre de Ricardo, se materializó a su lado como un espectro desaprobador. Quizás deberías sentarte. Las mujeres embarazadas no deberían esforzarse demasiado en eventos públicos. Estoy bien, Dolores. Solo hace calor aquí. Son las hormonas, querida. Hacen que las mujeres se acaloren y se pongan emocionales. Ricardo, quizás Catalina debería irse a casa temprano esta noche. Las manos de Catalina se cerraron en puños a sus costados. El abuso narcisista se había normalizado tanto en la familia de Ricardo que Dolores lo dispensaba como si fuera una conversación de cena. Cada sugerencia era en realidad una orden. Cada expresión de preocupación era en realidad una crítica. Cada consejo era en realidad una forma de mantener el control. «Me quedo para toda la subasta», dijo Catalina con firmeza. «Es por el hospital de niños. Esto es importante». La sonrisa de Ricardo nunca flaqueó, pero su voz tenía una advertencia. «Claro, querida. Lo que te haga feliz». La frase significaba exactamente lo contrario en el vocabulario de Ricardo. La diría justo antes de explicar por qué su felicidad era impráctica, cara o inapropiada para alguien en su posición.
Alguien casado con un esposo millonario, con una reputación que mantener. Alejandro se había acercado durante su conversación, ahora de pie a solo una mesa de distancia, lo suficientemente cerca como para que Catalina pudiera ver la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda del día que se había tropezado con una rama de árbol mientras leía un libro de biología. Lo suficientemente cerca como para notar que todavía usaba el reloj antiguo de su padre, a pesar de tener claramente los medios para permitirse algo más caro. Sus ojos se encontraron de nuevo, y la expresión de Alejandro se suavizó con algo que parecía simpatía, no lástima. Alejandro nunca había sentido lástima por nadie, sino una preocupación genuina, la misma mirada que le había dado durante su último año de universidad, cuando estaba estresada por las solicitudes de posgrado y los trámites de divorcio de sus padres. ¿Encontramos nuestra mesa? La mano de Ricardo presionó su espalda, alejándola de la sección de Alejandro. La subasta comienza pronto y quiero revisar el catálogo una vez más. Mientras caminaban hacia su mesa asignada cerca del frente del salón, Catalina vislumbró a Alejandro viéndola alejarse. Su expresión era indescifrable ahora, pero algo en su postura sugería que estaba calculando algo más que montos de puja. El bebé volvió a patear y Catalina se colocó ambas manos sobre su vientre, susurrando una promesa silenciosa. Pase lo que pase esta noche, pequeño, me aseguraré de que crezcas sabiendo que tu valía no la determina la aprobación de nadie más. Ella solo esperaba recordar cómo valorarse a sí misma de la misma manera. No te lo pierdas. Si te gustó esta historia, haz clic en Me gusta para apoyar este canal y déjanos un comentario. ¿Qué crees que hizo Catalina después de este momento? Comenta tus ideas. La subasta de la verdad. Catalina se excusó para ir al baño, su corazón latiendo con fuerza por algo más que las hormonas del embarazo. La lujosa sala de tocador, con sus superficies de mármol y su iluminación suave, se sentía como un santuario. En el espejo, estudió la tenue marca roja en su mejilla y se preguntó cuántos de los 300 invitados la habían notado. La puerta del baño se abrió y entró Andrea Torres, su vestido de plata susurrando contra el suelo de mármol. Andrea había sido la mejor amiga de Catalina desde la universidad, la única persona que la había conocido antes de Ricardo, antes de que el esposo millonario la transformara de Catalina Lora en Catalina Beltrán. «Cariño, ¿estás bien?» El reflejo de Andrea apareció junto al de Catalina en el espejo, sus ojos marrones, llenos de preocupación. La mitad del salón vio lo que pasó ahí fuera. Las manos de Catalina temblaron mientras se retocaba el lápiz labial, tratando de restaurar la máscara de esposa perfecta de la sociedad. No fue nada. Ricardo solo está estresado por los informes trimestrales. El sector tecnológico ha sido volátil. Eso no fue estrés, Catalina. Eso fue control. La voz de Andrea bajó a un susurro, mientras otra mujer entraba en una cabina cercana. «Y Alejandro Morales está ahí fuera, haciendo preguntas sobre ti». El tubo de lápiz labial de Catalina se estrelló contra el lavabo de mármol. «¿Qué tipo de preguntas?» «Las que sugieren que todavía le importa tu bienestar», respondió Andrea, recogiendo el lápiz labial y devolviéndoselo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien te preguntó por ti en lugar de preguntarle a la esposa de Ricardo? La pregunta dolió más de lo que Catalina esperaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se había interesado en sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños, más allá de su función como esposa de Ricardo y la madre de su heredero? El abuso narcisista había sido tan gradual, tan cuidadosamente disfrazado como protección y guía, que casi había olvidado que solía ser una persona
con sus propias opiniones y aspiraciones. Andrea, ¿qué le dijiste a Alejandro sobre mi matrimonio? Nada que no pudiera ver por sí mismo. El reflejo de Andrea encontró los ojos de Catalina en el espejo. Pero tal vez es hora de que alguien te recuerde quién solía ser. Regresaron al salón, donde la multitud se había acomodado en sus asientos. Catalina vio a Alejandro cerca del bar, y por un momento, sus ojos se encontraron. Él levantó su vaso ligeramente, en lo que podría haber sido un saludo o un brindis. El gesto fue tan sutil que cualquiera que estuviera mirando asumiría que simplemente estaba ajustando su bebida. Entonces Alejandro hizo algo inesperado. Se acercó a su mesa con 2 vasos de sidra espumosa, tejiendo a través de la multitud con la confianza de alguien que pertenecía a esos círculos, pero que no había olvidado de dónde venía. Catalina. Su voz era exactamente como ella la recordaba, cálida, constante, completamente sin pretensiones. Te traje un poco de sidra. Pensé que querrías algo sin alcohol. Le ofreció el vaso sin hacerlo obvio a toda la mesa. La consideración casi le hizo llorar. Ricardo habría montado un espectáculo pidiendo una bebida especial para ella, anunciando a todos a su alcance que su esposa embarazada necesitaba una consideración especial. Alejandro simplemente le proporcionó lo que necesitaba, sin fanfarria. «Gracias», se las arregló ella, aceptando el vaso. Ricardo apareció a su lado con la precisión de un misil guiado. «Morales». Su voz tenía el frío de una mañana de enero. «Beltrán». La sonrisa de Alejandro nunca flaqueó. «Felicidades por el embarazo. ¿Cuándo dan a luz?» «En 8 semanas», respondió Catalina antes de que Ricardo pudiera hablar. ¡Qué maravilla! Los ojos de Alejandro contenían una calidez que los de Ricardo nunca tuvieron. Me imagino que ambos están muy emocionados. Dolores Beltrán se materializó al otro lado de Ricardo. «Señor Morales, ¿verdad? Creo que conocí a su madre. Una mujer encantadora. Qué lástima lo de los problemas de negocios de su padre». Catalina vio que la expresión de Alejandro permanecía agradablemente neutral, a pesar del obvio intento de Dolores de establecer la jerarquía social. La familia Morales, en efecto, había enfrentado dificultades financieras cuando Alejandro estaba en la escuela secundaria, pero él se había abierto camino a través de la universidad y había construido su firma de inversiones de la nada. Su éxito fue ganado, no heredado. «Mi padre me enseñó que los contratiempos son solo oportunidades para un regreso», respondió Alejandro suavemente. «Morales Financiero ha ido bastante bien». «Oh, sí, estoy segura». El tono de Dolores sugería que estaba todo menos segura. Estas historias de éxito de dinero nuevo son tan inspiradoras. El insulto fue entregado con una elegancia tan ensayada que cualquiera que lo escuchara podría pensar que era un cumplido. Así operaba la familia de Ricardo, con golpes verbales de precisión, diseñados para herir mientras mantenían una negación plausible. Walter del Río se acercó al podio, tocando su micrófono para señalar la transición de la noche de cócteles a subasta. «Damas y caballeros, si se sientan, estamos listos para comenzar la subasta de esta noche». Alejandro se apartó de su mesa. «Disfruten la noche. Que las mejores causas ganen». Mientras se alejaba, Catalina notó que se movía con la gracia controlada de alguien que había aprendido a navegar por un territorio hostil. El chico universitario tímido que ella había conocido había desarrollado una armadura, pero a diferencia de la armadura de agresión y dominio de Ricardo, la de Alejandro parecía diseñada para proteger en lugar de atacar. «Hombre presuntuoso», resopló Dolores mientras se sentaban en sus sillas, actuando como si perteneciera a nuestra mesa. «Solo estaba siendo educado, madre», dijo Ricardo,
aunque su tono sugería que estaba de acuerdo con la evaluación de Dolores. Catalina bebió su sidra y observó a Alejandro tomar asiento 3 mesas más lejos. Se sentó con una vista clara del podio de la subasta y una vista igualmente clara de su mesa. No podía decir si eso era intencional o una coincidencia. El primer artículo de la subasta fue anunciado, y Catalina sintió que la energía en el salón cambiaba de formalidades sociales a un enfoque competitivo. Estas personas no solo asistían a subastas de caridad para apoyar buenas causas, asistían para mostrar su riqueza, para establecer su posición en la jerarquía social, para probar su superioridad sobre sus pares. Nuestro primer artículo esta noche es una semana en una villa en Cancún, donada por la familia del Río, anunció Walter desde el podio. Esta encantadora propiedad frente al mar ofrece privacidad, lujo y acceso a algunas de las playas más exclusivas de la costa. La puja comienza en 5,000. Ricardo se inclinó en su silla, su paleta lista. Catalina lo había visto en modo de adquisición antes. La intensidad enfocada, la agresión calculada, la absoluta determinación de ganar. En los negocios, estas cualidades lo habían hecho increíblemente exitoso. En el matrimonio, lo hacían imposible de vivir con él. Eso era solo el comienzo. Las siguientes horas revelarían exactamente hasta dónde estaba dispuesto a llegar Alejandro Morales para protegerla. La puja por el honor. El primer artículo de esta noche es una villa en Cancún, donada por la familia del Río, anunció Walter, su voz de subastador clara. La puja comienza en 5,000. La paleta de Ricardo se disparó de inmediato. 10,000. Catalina había visto a su esposo millonario pujar en subastas de caridad antes, pero nunca con este tipo de apertura agresiva. Por lo general, esperaba, calculaba, hacía movimientos estratégicos diseñados para intimidar a otros postores sin pagar de más. Esta noche se sentía diferente. La paleta de Alejandro se levantó suavemente. 15,000 pesos. Un murmullo recorrió la multitud. $15,000 por una semana ya se acercaba al valor de mercado real de la propiedad, y solo estaban empezando. El cuello de Ricardo se puso rojo por encima de su cuello blanco. 20,000. 25,000, respondió Alejandro sin dudar, su tono conversacional, como si estuviera discutiendo el clima. Catalina sintió que la energía en el salón cambiaba a medida que otros asistentes sentían que se avecinaba un drama. Se esperaba que la villa se vendiera por unos $2,000. Estos dos hombres ya estaban elevando el precio más allá de lo razonable, y todos sabían que ya no se trataba de casas de vacaciones. «Tormenta pulso», declaró Ricardo, su voz con un filo que Catalina reconoció como peligroso. $35,000. La respuesta de Alejandro llegó tan rápido que casi se superpuso a la puja de Ricardo. Dolores Beltrán se inclinó hacia Catalina. «¿Qué está pasando? Esto se está volviendo indecente». «No sé», susurró Catalina, aunque las piezas comenzaban a formar un patrón en su mente. Alejandro no estaba pujando al azar. Estaba contrarrestando metódicamente todo lo que Ricardo quería, elevando los precios con precisión quirúrgica. «¡40,000!», gritó Ricardo, su voz ahora resonando en el salón de baile. Alejandro hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente como para que Ricardo pensara que había ganado. Luego, con una leve sonrisa, levantó su paleta. $50,000. Los jadeos recorrieron la multitud. Otros posibles postores se habían retirado hacía tiempo, reconociendo que ya no se trataba de casas de vacaciones. Se trataba de algo mucho más personal y mucho más caro. Más. Una reportera social, Judith Pérez,
Garabateaba notas frenéticamente, mientras su fotógrafo capturaba cada momento. Catalina ya podía imaginar el titular de mañana. Guerra de pujas entre millonarios estalla en la subasta benéfica del hospital infantil. Ricardo se puso de pie a medias en su silla. ¡75,000! La cantidad era ridícula, más de lo que mucha gente ganaba en un año gastado en una semana en una villa. Catalina colocó su mano en el brazo de Ricardo, tratando de calmarlo, pero él se la quitó con irritación apenas disimulada. La sonrisa de Alejandro nunca flaqueó. ¡100,000! El salón de baile se quedó en completo silencio. El mazo de Walter del Río se suspendió en el aire mientras esperaba alguna puja adicional, pero todos sabían que la contienda había terminado. Ninguna villa valía esa cantidad de dinero. ¡A la 1! ¡A las 2! La voz de Walter resonó en la multitud silenciosa. Vendida a la paleta número 47 por 100. Los aplausos estallaron, pero tenían un matiz de emoción conmocionada. Este era el tipo de drama que estas personas discutirían en las cenas durante meses. Alejandro asintió con gracia al subastador, como si acabara de comprar una taza de café, en lugar de gastar más que los salarios anuales de la mayoría de las personas en una villa. Cuando sus ojos se encontraron con los de Catalina al otro lado del salón, ella vio algo que le hizo contener el aliento. No triunfo, sino preocupación. Ricardo se desplomó en su silla. Su cara de un tono morado alarmante. Ese hijo de puta, siseó Ricardo. Lenguaje, siseó Dolores. Nos acaba de costar $100,000 por despecho. En realidad, dijo Catalina en voz baja, él se costó a sí mismo $100,000. Tú no perdiste nada. La mirada de Ricardo podría haber derretido acero. No seas ingenua, Catalina. Esto fue por humillación, no por casas de vacaciones. Walter del Río había pasado al siguiente artículo mientras Ricardo humeaba en su silla. Nuestra segunda oferta esta noche es una colección de vinos de la bodega privada del famoso enólogo Marco Chen. Esta colección incluye botellas de hace 30 años, algunas de las cuales ya no están en producción. Catalina observó atentamente el rostro de su esposo. Ella había visto las notas privadas de Ricardo sobre la subasta de esa noche. Lo había visto circular los artículos en el catálogo. La colección de vinos había sido marcada con 3 estrellas. Su calificación, de más alta prioridad. La puja comienza en $8,000. La paleta de Ricardo se levantó de inmediato. $15,000. Alejandro ni siquiera se detuvo. $20,000. Y así comenzó de nuevo. El mismo patrón, la misma escalada de tensión, la misma sensación de que Catalina estaba presenciando algo mucho más grande que una subasta de caridad. $25,000, gritó Ricardo, su voz tensa. $30,000, respondió Alejandro. Catalina se encontró estudiando el rostro de Alejandro. Parecía completamente relajado, como si tuviera fondos ilimitados y tiempo ilimitado para gastarlos. Pero más que eso, parecía que se estaba divirtiendo, no de una manera cruel, sino con la satisfacción de alguien que ejecuta una estrategia cuidadosamente planificada. $40,000, anunció Ricardo, poniéndose de pie ligeramente para asegurarse de que se viera su puja. $50,000, Alejandro respondió de inmediato. Dolores agarró el brazo de Catalina. Esto es una locura. Alguien tiene que detener esto. Pero Catalina estaba empezando a entender que esto no era locura en absoluto. Esto era ajedrez jugado con paletas de subasta. Alejandro estaba atacando sistemáticamente cada artículo que Ricardo quería, elevando los precios no por despecho, sino por una motivación más profunda que ella apenas comenzaba a comprender. $60,000, gritó Ricardo, su compostura completamente perdida ahora.
La pausa de Alejandro fue más larga esta vez. Pareció considerar sus opciones, consultando lo que parecían ser notas en su catálogo. Luego sonrió y levantó su paleta. 75,000. El mazo de Walter cayó por segunda vez. Vendida a la paleta número 47. El murmullo de la multitud era más fuerte ahora, emocionado y especulativo. 2 artículos, 2 victorias para Alejandro Morales, 2 derrotas humillantes para Ricardo Beltrán. Las cuentas empezaban a parecer menos una coincidencia y más una estrategia. Fue entonces cuando Catalina se dio cuenta de la terrible verdad sobre su matrimonio y por qué Alejandro Morales estaba realmente allí. La joya que no pude comprar, Ricardo, se volvió hacia ella con furia en sus ojos. ¿Le dijiste? ¿Le dijiste a Morales qué artículos quería? Claro que no, protestó Catalina. ¿Cómo podría? Lo has estado planeando. La voz de Ricardo se volvió a ese susurro peligroso. Tú y Morales, riéndose de mí a mis espaldas. Ricardo, estás paranoico. No he hablado con Alejandro en 8 años, pero incluso mientras lo decía, Catalina se dio cuenta de que Ricardo podría no estar del todo equivocado. No sobre ella conspirando con Alejandro. Eso era imposible. Sino sobre el conocimiento de Alejandro de las preferencias de Ricardo. Alguien le había dicho a Alejandro exactamente qué artículos valoraba más su esposo millonario. Alguien que conocía los patrones de Ricardo, sus puntos de orgullo, sus vulnerabilidades. Alguien que había estado observándolos a ambos muy cuidadosamente. Los ojos de Catalina encontraron a Andrea al otro lado del salón, y un leve asentimiento de su mejor amiga confirmó lo que Catalina comenzaba a sospechar. Esto no era una coincidencia. Era una intervención disfrazada de drama de subasta benéfica, y Alejandro Morales solo estaba empezando. A continuación, tenemos un impresionante collar de diamantes de Cartier, valorado en $30,000, continuó Walter. Esta exquisita pieza presenta 18 quilates de diamantes en un clásico engaste de tenis. El aliento de Catalina se atascó en su garganta. Ella había admirado ese collar en el catálogo, mencionándoselo a Ricardo esa misma mañana durante el desayuno. Él lo había desestimado como una extravagancia innecesaria para alguien en tu condición, sugiriendo que las mujeres embarazadas no tenían por qué usar joyas caras. El abuso narcisista siempre se entregaba como un consejo práctico. Ricardo nunca decía, no mereces cosas bonitas. En cambio, enmarcaba su control como preocupación por su bienestar o guía sobre el comportamiento apropiado para alguien casado con un esposo millonario, con una imagen pública que mantener. La paleta de Ricardo se disparó de inmediato. $35,000. $40,000, respondió Alejandro antes de que el subastador pudiera siquiera reconocer la puja de Ricardo. Catalina vio el rostro de su esposo pasar por una sucesión de emociones. Sorpresa, ira y algo que parecía casi pánico. Esto ya no era una competencia de negocios. Era una guerra personal. «¿Cómo sabe?», murmuró Ricardo, su agarre en la mano de Catalina volviéndose doloroso. «Cada artículo que he marcado en el catálogo, cada pieza que has mencionado que querías». El pulso de Catalina se aceleró. «¿Sabe qué? Cada cosa que he priorizado esta noche». Los ojos de Ricardo se entrecerraron mientras estudiaba a Alejandro al otro lado del salón. Alguien le dio la información. La guerra de pujas continuó con creciente intensidad. Ricardo pujó $50,000. Alejandro respondió con $60,000. El valor del collar se volvió irrelevante a medida que el orgullo y el territorio tenían prioridad sobre el sentido financiero. $75,000, anunció Ricardo, su voz resonando en el salón ahora silencioso. Alejandro hizo una pausa, pareciendo consultar sus notas de nuevo.
Catalina se encontró conteniendo la respiración, preguntándose si este sería el artículo en el que Alejandro finalmente se rendiría. Las cantidades que se estaban discutiendo eran asombrosas. «¡85,000!», gritó Alejandro, su voz tranquila y constante. La mano de Ricardo se apretó en la muñeca de Catalina hasta que tuvo que morderse el labio para no gemir. Por un collar de 30,000. Catalina pensó en todos los niños que podrían ser ayudados con esa cantidad de dinero. Alejandro sonrió y levantó su paleta una última vez. «¡125,000!». El mazo de Walter cayó con una finalidad. «¡Vendida a la paleta número 47!». Los aplausos fueron dispersos ahora, más nerviosos que festivos. La gente empezaba a susurrar entre sí, especulando sobre la obvia animosidad entre los dos hombres. Dolores Beltrán se materializó junto a su mesa, como una nube de tormenta que cobraba impulso. «Ricardo, contrólate. Este espectáculo es indecente». «Madre, no te metas en esto. Ese joven te está haciendo parecer un tonto», siseó Dolores, su voz más fuerte de lo que pretendía. «Y tu esposa está disfrutando cada momento». La cara de Catalina se puso roja de vergüenza e ira. «No estoy disfrutando de nada de esta noche. ¿No es así?». La mirada de Dolores era afilada como un cristal roto. «Tu viejo novio humillando a tu esposo frente a 300 testigos. Yo diría que estás obteniendo exactamente lo que querías». La acusación cayó como un golpe físico. Catalina se había acostumbrado a las críticas sutiles de Dolores y a los comentarios pasivo-agresivos, pero esto era diferente. Era un ataque directo a su lealtad y carácter. «No sabía que Alejandro estaría aquí esta noche», dijo Catalina en voz baja. «No he hablado con él en 8 años». «Pero querías hacerlo», respondió Dolores con cruel satisfacción. «Cualquier tonto puede verlo». Walter había pasado al siguiente artículo, mientras el drama familiar se desarrollaba en discusiones susurradas. «Nuestra cuarta oferta esta noche es una colección de vinos vintage de la región de Burdeos, incluyendo varias botellas de años excepcionales». Las notas de Ricardo habían marcado esta colección con 2 estrellas. No era su máxima prioridad, pero definitivamente era algo que había querido adquirir. Catalina lo observó estudiar a Alejandro, tratando de calcular si continuar esta guerra de pujas valía el costo financiero y social. La puja comienza en 2002. Ricardo dudó por un momento antes de levantar su paleta. «¡15,000 pues!». La respuesta de Alejandro fue inmediata. «20,000. 25,002», respondió Ricardo, pero su voz carecía de la agresiva confianza de las pujas anteriores. «30,000, gritó Alejandro. Catalina podía ver la lucha interna de su esposo. Su orgullo exigía que siguiera luchando, pero su instinto de negocios le advertía sobre el costo creciente. «35,000», anunció Ricardo, pero incluso Catalina podía escuchar la incertidumbre. Alejandro pareció considerar esta puja más cuidadosamente que las otras. Consultó sus notas, miró hacia la mesa de Catalina y luego levantó su paleta con lo que parecía ser una renuencia. «40,000 pas». El mazo volvió a caer. «Vendida a la paleta número 47». 4 artículos, 4 victorias para Alejandro Morales. 4 derrotas cada vez más caras para Ricardo Beltrán. El patrón se estaba volviendo imposible de ignorar, y la atmósfera del salón se había transformado de una subasta benéfica festiva a un combate de gladiadores. Judith Pérez se había acercado a su mesa, su fotógrafo capturando cada expresión y gesto. Las páginas sociales de mañana presentarían esta confrontación de manera destacada, completa con especulaciones sobre la relación entre Catalina Beltrán y Alejandro Morales. «La gente está mirando», susurró Catalina a Ricardo. «Que miren», respondió él con los dientes apretados.
Morales cree que puede humillarme frente a mis propios pares. Está a punto de aprender lo contrario. Pero Catalina comenzaba a preguntarse si la humillación era realmente el objetivo de Alejandro. Cada vez que ganaba un artículo, no parecía triunfante, sino preocupado. Sus ojos seguían encontrando los de ella, y su expresión sugería que estaba tratando de comunicar algo que ella no podía entender. El bebé pateó con fuerza contra sus costillas, respondiendo a sus elevados niveles de estrés. Catalina se colocó ambas manos en el vientre, tratando de calmarse por el bien de su hijo no nacido. Lo que sea que estuviera pasando entre Alejandro y Ricardo, ella no podía permitir que afectara su embarazo o pusiera en peligro la salud de su bebé. El siguiente artículo en subasta lo cambiaría todo. Un lienzo, un nuevo comienzo. Walter del Río se acercó al podio con una carpeta de Manila, consultando sus notas antes de hacer el anuncio. Damas y caballeros, tenemos una adición especial al catálogo de esta noche. Una donación de último momento que creo que encontrarán particularmente emocionante. Catalina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las ediciones especiales eran inusuales en estos eventos, cuidadosamente planeados. Lo que fuera que viniera a continuación no había estado en el catálogo que Ricardo había estudiado y marcado con sus preferencias, lo que significaba que Alejandro no podía saber si esto era algo que Ricardo quería, a menos que el propio Alejandro hubiera arreglado que esta edición especial fuera incluida. Nuestra edición especial de esta noche es una pintura de la artista emergente Sarah Chen, anunció Walter, consultando la carpeta con evidente placer. Este impresionante paisaje representa el Valle de México en otoño, y la señorita Chen ha accedido amablemente a donarlo para beneficiar al hospital de niños. El aliento de Catalina se atascó en su garganta. Recordó haber estado parada frente a una pintura similar en una inauguración de galería hacía solo 6 meses, hipnotizada por el uso de la luz y el color de la artista. Le había mencionado a Ricardo cuánto le gustaba la pieza, cómo le recordaba los viajes de la infancia a la casa de su abuela en Xochimilco. Ricardo había desestimado su interés de inmediato. Tenemos suficiente arte, había dicho. Nuestras paredes están llenas y tu gusto tiende hacia lo sentimental en lugar de lo valioso. El abuso narcisista siempre se entregaba como una educación sobre sus deficiencias. Ricardo nunca decía, «No quiero que tengas cosas que disfrutes». En cambio, le explicaba por qué sus preferencias eran incorrectas, poco sofisticadas o imprácticas para las personas en su posición social. Ahora, mientras Walter exhibía la pintura en un caballete, Catalina sintió que las lágrimas le picaban los ojos. El paisaje era hermoso. Colinas pintadas en tonos de oro y carmesí, con la luz filtrándose a través de los árboles otoñales, de una manera que la hacía sentir nostalgia por lugares en los que nunca había vivido. La puja comienza en 5 minutos. Ricardo no se movió. La pintura no estaba en su catálogo. No era parte de su estrategia de adquisición predeterminada. Pero Catalina se encontró levantando su paleta antes de que pudiera pensar en las consecuencias. «¡5,000 lo es!», gritó, su voz resonando claramente en el salón de baile. La cabeza de Ricardo se volvió hacia ella en estado de shock. «Catalina, ¿qué estás haciendo?» «Me gusta», dijo ella simplemente. «Es hermoso. Discutimos esto. No tienes ojo para la inversión en arte». «No estoy pujando por inversión. Estoy pujando porque lo quiero». La paleta de Alejandro se levantó de inmediato. «10,000 kilos». Catalina sintió una oleada de desafío que la sorprendió con su intensidad. Durante 3 años, había permitido que Ricardo tomara cada decisión sobre su hogar, su calendario social, su futuro.
Había aceptado sus críticas a su gusto, su desprecio por sus preferencias, su control sobre cada aspecto de su vida compartida. Pero esta noche, frente a 300 testigos, iba a pujar por algo que quería, simplemente porque lo quería. «¡15.000!», anunció, levantando su paleta de nuevo. Ricardo le agarró la muñeca. «Catalina, detente de inmediato». «¡20.000!», gritó Alejandro, sus ojos fijos en Catalina con algo que parecía admiración. «Dije que te detengas». El agarre de Ricardo se tensó hasta que Catalina tuvo que morderse el labio para no gritar. «Me estás lastimando», susurró. $25.000, anunció Catalina, liberando su muñeca del agarre de Ricardo. El salón de baile se había quedado completamente en silencio. Todos podían ver el conflicto desarrollándose en la mesa de los Beltrán. Podían presenciar el raro espectáculo de una esposa de sociedad desafiando a su esposo millonario en público. $30.000, respondió Alejandro, pero su puja sonó renuente, como si continuara solo para apoyar la rebelión de Catalina. Dolores Beltrán se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo de mármol. «Este es un comportamiento inaceptable, Catalina. Detendrás esta tontería de inmediato». $35.000, respondió Catalina, su voz haciéndose más fuerte con cada puja. La cara de Ricardo se había vuelto de un tono púrpura alarmante. «Estás avergonzando a nuestra familia». «No», dijo Catalina en voz baja. «Tú estás avergonzando a nuestra familia. Solo estoy tratando de comprar una pintura que me gusta. $40.000. Y Alejandro responde con $45.000. Catalina dudó. $45.000 era una enorme cantidad de dinero para gastar en una obra de arte de una artista desconocida. Pero ya no se trataba del dinero, ¿verdad? Se trataba de su derecho a querer algo, a expresar una preferencia, a tomar una decisión sobre su propio entorno. $50.000, anunció ella. «¡Es suficiente!». El grito de Ricardo resonó en la acústica perfecta del salón de baile. «Catalina, vas a bajar esa paleta ahora mismo». El salón se sumió en un silencio de asombro. 300 personas observaron cómo Ricardo Beltrán le ordenaba públicamente a su esposa embarazada, como si fuera una niña desobediente, en lugar de una compañera en su matrimonio. La voz de Alejandro cortó el silencio como una espada. $60.000. Su puja ya no se trataba de la pintura. Se trataba de darle a Catalina una salida de la confrontación pública, permitiéndole perder la guerra de pujas con gracia, en lugar de seguir desafiando a su esposo frente a todo su círculo social. El mazo de Walter se suspendió en el aire mientras esperaba alguna puja adicional. La paleta de Catalina permaneció en su regazo, su rebelión terminada por la bondad de Alejandro en lugar de las órdenes de Ricardo. «¡A la 1, a las 2!». El mazo cayó. Vendida a la paleta número 47 por $60.000. El aplauso fue forzado e incómodo. Todos habían presenciado algo que se sentía demasiado privado para el consumo público. La dinámica de poder de un matrimonio expuesta para que todos la vieran. Ricardo se levantó tan abruptamente que su silla se volcó. «Nos vamos ahora». «La subasta no ha terminado», protestó Catalina. «Lo está para nosotros». La voz de Ricardo tenía la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta. «Toma tu abrigo». Catalina permaneció sentada, con las manos cruzadas sobre su vientre. «No». La palabra única cayó en el silencio como una piedra en agua tranquila. La expresión de asombro de Ricardo sugería que nunca antes había escuchado a su esposa negarse a una orden directa. «¿Disculpa?» «Dije no. La gente está mirando», siseó Dolores. «Piensa en tu reputación». «Estoy pensando en mi reputación», respondió Catalina. «Estoy pensando en qué tipo de mujer quiero que la gente vea cuando me mira». Alejandro se había acercado a su mesa durante la confrontación,
moviéndose con la precisión de alguien que entra en una situación volátil. ¿Está todo bien aquí? Todo está bien, espetó Ricardo. Este es un asunto familiar privado. Dejó de ser privado cuando comenzaste a gritarle a tu esposa embarazada frente a 300 personas, respondió Alejandro con calma. No te atrevas a decirme cómo tratar a mi esposa. Alguien debería hacerlo, ya que claramente no sabes cómo. El insulto colgó en el aire como humo. Las manos de Ricardo se cerraron en puños, y por un momento, Catalina pensó que realmente golpearía a Alejandro frente a todo el salón. Caballeros, Walter del Río apareció con 2 guardias de seguridad a su lado. Quizás podríamos continuar esta conversación en un lugar más privado. No hay nada que discutir, declaró Ricardo. Morales ha estado atacando sistemáticamente cada artículo que yo quería esta noche, elevando los precios por despecho. He estado apoyando una causa benéfica, respondió Alejandro. Si eso te amenaza, quizás deberías examinar tus prioridades. Lo que sucedió a continuación los sorprendió a todos, incluida la propia Catalina. Ricardo levantó su mano hacia ella de nuevo, su ira finalmente superando su preocupación por las apariencias públicas. Pero esta vez, en lugar de retroceder o poner excusas, Catalina se puso de pie para enfrentar su acercamiento. No, dijo claramente. No te atrevas. Las palabras se propagaron por la acústica del salón de baile, llegando a todos los rincones. El fotógrafo de Judith Pérez capturó el momento. Catalina Beltrán, de 7 meses de embarazo, enfrentándose a su esposo millonario, mientras 300 testigos observaban en un silencio atónito. Por primera vez en 3 años de matrimonio, Catalina se sintió ella misma de nuevo. Alejandro dio un paso adelante. Beltrán, creo que necesitas calmarte. No me digas lo que necesito, gruñó Ricardo, su compostura completamente destrozada. Esto es entre mi esposa y yo. Ya no lo es. La voz de Alejandro se mantuvo firme, pero Catalina podía ver la tensión en sus hombros. No cuando estás amenazando a una mujer embarazada en público. La palabra amenazando recorrió la multitud como electricidad. La gente comenzó a sacar sus teléfonos, grabando lo que claramente se estaba convirtiendo en un gran escándalo social. Dolores Beltrán agarró el brazo de Catalina con una fuerza sorprendente. Siéntate de inmediato. Estás haciendo un espectáculo. Me estoy defendiendo, respondió Catalina, liberándose del agarre de su suegra. Hay una diferencia. La cara de Ricardo había pasado del púrpura a un rojo alarmante, que hizo que Catalina se preocupara por su presión arterial. Morales, no tienes derecho a interferir en mi matrimonio. Tengo todo el derecho a intervenir cuando veo que alguien está siendo maltratado, respondió Alejandro. Especialmente a alguien que me importa. La admisión envió una onda de choque a través de la multitud. ¿Te importa, eh? La voz de Ricardo se elevó a un grito. Ella es mi esposa, la madre de mi hijo. El matrimonio no es una propiedad, dijo Alejandro en voz baja. Y la paternidad no es una licencia para ser abusivo. La palabra abusivo colgó en el aire como una acusación. ¿Abusivo? Ricardo se rió, pero el sonido no contenía humor. Le he dado todo. Un hogar hermoso, seguridad financiera, un lugar en la sociedad. Está viviendo una vida por la que la mayoría de las mujeres matarían. Está viviendo una vida que tú elegiste para ella, replicó Alejandro. Eso no es lo mismo que darle todo. El bebé pateó con fuerza contra las costillas de Catalina, respondiendo a sus elevados niveles de estrés. Ella colocó ambas manos en su vientre, tratando de calmarse a sí misma y a su hijo no nacido. Ricardo, dijo en voz baja, su voz de alguna manera resonando a través de la tensión. Por favor, nuestra gente nos está mirando. Nuestro bebé. Ricardo volcó su furia sobre ella. Nuestro bebé que estás poniendo en riesgo con este arrebato emocional.
nuestro bebé que estás avergonzando con este espectáculo público. La culpa aterrizó exactamente donde Catalina esperaba, directamente sobre sus hombros. En el mundo de Ricardo, ella era responsable de su comportamiento además del suyo. Si él perdía el control, era porque ella lo había provocado. Si se volvía abusivo, era porque ella no había logrado gestionar sus emociones adecuadamente. El abuso narcisista estaba tan completo, tan minuciosamente integrado en su relación, que incluso Catalina a veces creía que ella era el problema. «Déjala en paz», la voz de Alejandro interrumpió la perorata de Ricardo. «Si quieres estar enojado con alguien, enfádate conmigo». «Oh, estoy enojado contigo». Ricardo se acercó a Alejandro, forzando al otro hombre a retroceder o a enzarzarse en una confrontación física. «Estoy furioso contigo por tratar de robar a mi esposa». «No estoy tratando de robar a nadie», respondió Alejandro. «Estoy tratando de recordarle a Catalina que se merece algo mejor que esto». «¿Mejor que qué? Mejor que estar casada con un esposo millonario. Mejor que la seguridad financiera. Mejor que un hombre que puede proveer para ella y su hijo. Mejor que ser tratada como una propiedad, en lugar de como una persona». Las palabras colgaban en el aire como un desafío. Las manos de Ricardo se cerraron y se abrieron a sus costados, y Catalina pudo verlo calculando si la violencia física valdría las consecuencias sociales. Walter del Río se acercó con seguridad adicional, su sonrisa diplomática tensa hasta el punto de ruptura. «Caballeros, damas, realmente debo insistir en que llevemos esta conversación a un lugar privado. No hay nada privado en un hombre que no puede controlar su temperamento», dijo Alejandro, sin apartar los ojos de Ricardo. «¿Control?» La risa de Ricardo fue aguda y amarga. «¿Quieres ver control, Morales? Te mostraré control». Sacó su teléfono con precisión teatral. «Una llamada a mi abogado y presentaré una demanda por la custodia de emergencia de mi hijo no nacido, basada en la inestabilidad emocional de Catalina y su relación inapropiada contigo». La amenaza golpeó a Catalina como un golpe físico. Los procedimientos de custodia de emergencia podrían legalmente impedirle salir del estado, obligarla a someterse a evaluaciones psicológicas, pintarla como una madre no apta antes de que su hijo naciera. Dolores asintió con aprobación. «Es lo mejor, querida. Las hormonas del embarazo pueden hacer que las mujeres sean bastante irracionales». «No puedes hacer eso», susurró Catalina, sus manos protectoras sobre su vientre. «Puedo y lo haré». La sonrisa de Ricardo fue fría y calculada. «A menos que vengas a casa ahora mismo y presentemos un frente unido a la prensa mañana. Una llamada, Catalina. Eso es todo lo que se necesita para destruir tu futuro con nuestro hijo». Catalina sintió que la trampa familiar se cerraba a su alrededor. La elección imposible entre la sumisión y el castigo que definía cada decisión importante en su matrimonio. Someterse al control de Ricardo o enfrentar consecuencias legales que podrían separarla de su bebé. Alejandro se interpuso entre ellos. «Beltrán, ya basta». «¿Ya basta, Morales?», dijo Ricardo. «Porque desde donde estoy, has estado interfiriendo en mi matrimonio toda la noche, pujando deliberadamente en mi contra, alentando el desafío de mi esposa, socavando mi autoridad frente a mis pares». «¿Tu autoridad?». La voz de Alejandro tenía un filo peligroso ahora. «Sobre otro ser humano, sobre mi esposa y mi hijo no nacido». «Sí». El lenguaje posesivo hizo que la piel de Catalina se erizara. «Mi esposa, mi hijo», como si ella y el bebé fueran objetos para poseer en lugar de personas para amar. Fue entonces cuando Catalina se dio cuenta de que había llegado a su punto de quiebre. «Basta», dijo en voz baja. Ambos hombres se volvieron hacia ella, pero los ojos de Catalina estaban fijos en su esposo. «Deja de hablar de mí»,
como si no estuviera aquí. Deja de tomar decisiones sobre mi vida sin preguntar qué quiero. Deja de tratarme como si fuera tu propiedad en lugar de tu compañera. La expresión de Ricardo cambió de ira a algo que parecía casi pánico. Catalina, estás siendo emocional. Las hormonas del embarazo. No te atrevas a culpar a las hormonas. La voz de Catalina se hizo más fuerte con cada palabra. No te atrevas a sugerir que mi objeción a ser controlada y amenazada es solo química. El bebé pateó con fuerza, como si estuviera de acuerdo con la rebelión de su madre. Catalina sonrió a través de sus lágrimas, sintiéndose más fuerte de lo que se había sentido en meses. No estoy siendo emocional, Ricardo. Estoy siendo humana. El salón de baile se había transformado de una subasta benéfica a un anfiteatro para la confrontación matrimonial más pública en la memoria reciente de la ciudad. 300 invitados se sentaron fascinados mientras Catalina Beltrán se enfrentaba a su esposo millonario con una claridad que lo sorprendió a todos, incluida ella misma. ¿Quieres llamar a tu abogado? La voz de Catalina resonó claramente a través del silencio. Adelante, llámalo. La expresión confiada de Ricardo parpadeó con incertidumbre. Catalina, no lo dices en serio. Nunca he dicho algo más en serio en mi vida. Se quitó su anillo de bodas, el enorme diamante capturando la luz del candelabro por última vez. ¿Quieres amenazarme con procedimientos de custodia? Hazlo. Pero hazlo sabiendo que cada persona en esta sala te ha presenciado humillando públicamente a tu esposa embarazada. El fotógrafo de Judith Pérez continuó capturando cada momento, documentando lo que se convertiría en uno de los escándalos sociales más comentados en la memoria reciente. Catalina era consciente de las cámaras, consciente de las consecuencias, pero por primera vez en 3 años, no le importaba controlar la narrativa. Piensa en lo que estás diciendo. Dolores Beltrán se adelantó, su voz con la autoridad del dinero viejo y los prejuicios más viejos. Piensa en el futuro de tu hijo. Piensa en el escándalo. Estoy pensando en el futuro de mi hijo, respondió Catalina. Estoy pensando en qué tipo de mundo quiero traerla, en qué tipo de matrimonio quiero que vea como normal. La voz de Ricardo se quebró ligeramente. La mano de Catalina se movió protectora hacia su vientre. Sí, ella. Tu hija, a quien no permitiré que crezca pensando que el amor viene con condiciones y que la protección requiere sumisión absoluta. Alejandro había permanecido en silencio durante el intercambio, pero ahora se adelantó ligeramente. Catalina, decidas lo que decidas hacer, debes saber que no estás sola. Tienes gente que se preocupa por ti, ¿verdad? Ricardo se volvió hacia Alejandro con una furia renovada. No te atrevas a actuar como si fueras una especie de héroe aquí. Viniste a esta subasta específicamente para humillarme. Vine a esta subasta, respondió Alejandro con calma, porque Andrea Torres me llamó y me dijo que Catalina necesitaba recordar quién solía ser. La admisión envió una onda de choque a través de la multitud. Catalina se volvió para ver a Andrea de pie cerca de la parte trasera del salón, las lágrimas corriendo por su rostro, pero con la barbilla en alto. ¡Andrea! La voz de Catalina era apenas audible. Lo siento, cariño, gritó Andrea, pero no podía verte desaparecer más. No podía verlo destruir a la mujer increíble que conocí en la universidad. Conspiraste en mi contra. La voz de Ricardo era mortalmente silenciosa. Tú y Morales planearon toda esta noche. No planeamos nada, interpuso Alejandro. Andrea simplemente me dijo que Catalina se había perdido en un matrimonio que se trataba más de control que de amor. Todo lo que sucedió esta noche fue tu elección, Beltrán. Mi elección. Ricardo se rió amargamente. Atacaste sistemáticamente cada artículo que yo quería.
Elevaste los precios para hacerme parecer un tonto. Pujé en artículos de subasta para apoyar un hospital de niños, respondió Alejandro. Si eso te hizo parecer un tonto, tal vez deberías examinar por qué te sentiste amenazado por una donación caritativa. Catalina observó el intercambio con una claridad creciente. Alejandro no había venido a rescatarla. Había venido a recordarle que ella podía rescatarse a sí misma. Las guerras de pujas, las maniobras estratégicas, incluso su disposición a confrontar a Ricardo públicamente, todo estaba diseñado para mostrarle que tenía aliados, que no era tan impotente como había creído. Un nuevo comienzo. Walter del Río regresó al podio, flanqueado por guardias de seguridad. Su sonrisa de diplomático estaba tensa, pero era profesional. Damas y caballeros, dada la intensidad de los acontecimientos de esta noche, tenemos un último artículo para subastar, una adición de último minuto que parece particularmente apropiada. Señaló un caballete que era empujado al escenario. En él había un lienzo blanco en un marco simple. Esto representa la posibilidad, anunció Walter. Un nuevo comienzo. Un lienzo en blanco para que alguien cree su propia obra maestra. Todas las ganancias beneficiarán a la nueva ala del hospital infantil, que proporcionará nuevos comienzos para innumerables jóvenes pacientes. El simbolismo no se le escapó a nadie en el salón. Catalina se quedó mirando el lienzo en blanco y vio su futuro. Incierto. Sí, pero suyo para crear. La puja comienza en Millville. Catalina miró la paleta que todavía tenía en la mano. Estaba registrada como postora independiente, no como representante de Ricardo. Su propio nombre, su propia cuenta financiera, su propia elección. ¡$5,000! Gritó, levantando su paleta por lo que se sintió como la primera vez en su vida. Ricardo la miró en estado de shock. Catalina, ¿qué estás haciendo? Creando mi propia obra maestra, respondió ella. La sonrisa de Alejandro fue radiante. 10,000, 15 bombudos. Catalina respondió, entrando en el tipo de competencia lúdica que recordaba de sus días universitarios. No agresiva ni hostil, sino alegre y solidaria. ¡$20,000! Gritó Alejandro, sus ojos brillando con la misma calidez que recordaba de sus años de pregrado. Otras voces comenzaron a unirse. Laura Sánchez, una mujer embarazada a la que Catalina había conocido brevemente durante los cócteles, levantó su paleta. 25,000, por los nuevos comienzos en todas partes. Andrea Torres se adelantó desde la parte trasera del salón. 30,000 pals, por los amigos que nos recuerdan quiénes somos realmente. Pronto, otras mujeres en todo el salón estaban pujando, no compitiendo entre sí, sino construyendo sobre las contribuciones de las demás. El precio subió constantemente a medida que el lienzo en blanco se convertía en un símbolo de empoderamiento compartido en lugar de adquisición individual. $60,000, gritó una mujer que Catalina no reconoció. Por todas las mujeres a las que se les necesita recordar que valen más de lo que les han dicho. Cuando el mazo de Walter finalmente cayó, el lienzo en blanco se había vendido por $78,000 a un colectivo de mujeres que se habían decidido espontáneamente a apoyarse mutuamente en sus nuevos comienzos. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Catalina se dio cuenta de cómo sería realmente su nuevo comienzo. La cara de Ricardo se había puesto pálida mientras veía a su esposa recibir felicitaciones y apoyo de mujeres en todo el salón de baile. Se intercambiaron números de teléfono, se ofrecieron habitaciones de invitados, se le entregaron tarjetas de presentación a Catalina. «Esto es una locura», murmuró Dolores. «Absolutamente una locura». Alejandro se acercó lentamente, su expresión cuidadosamente neutral. «Catalina,
Quiero que sepas que lo de esta noche no se trataba de recuperarte. Se trataba de recordarte que te mereces algo mejor. Lo sé, respondió Catalina, sorprendiéndose de lo tranquila que se sentía. Y quiero que sepas que no necesito un caballero de brillante armadura, pero podría necesitar un amigo. Amigos. Puedo hacer eso, Alejandro sonrió. Las mejores relaciones comienzan ahí de todos modos. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Catalina se encontró rodeada de una red de apoyo inesperada. Mujeres a las que solo había conocido casualmente le ofrecían asistencia genuina. Nombres de abogados, lugares seguros para quedarse, apoyo emocional durante lo que sin duda sería una transición difícil. Ricardo se quedó solo cerca de su mesa abandonada, con su madre a su lado. Pero nadie más se acercaba. El hombre que había parecido tan poderoso, hacía solo unas horas ahora, se veía aislado y disminuido. Su autoridad se había revelado como nada más que la voluntad de intimidar a los más débiles que él mismo. Catalina se colocó la mano en el vientre, sintiendo a su hija patear con lo que parecía aprobación. «Va a estar bien, pequeña», susurró. «Vamos a estar perfectamente bien». Por primera vez en 3 años, realmente lo creyó. Gracias por ver. No olvides suscribirte y compartir esta historia de empoderamiento. ¿Crees que Catalina tomó la decisión correcta? ¿Qué harías en su lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte y da like para apoyar nuestra comunidad.